Hey gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Minutos de Medicina. Hoy estudiaremos la cavidad oral, la boca. La articulación temporomandibular es una articulación que se da entre el hueso de la mandíbula, un hueso de la cara, y un hueso del cráneo, el hueso temporal. Ambas articulaciones temporomandibulares, derecha e izquierda, junto con los aportes del movimiento de la mandíbula, los músculos masticatorios y otros músculos nos dan los movimientos de la boca, entre ellos la masticación, un proceso primario del sistema digestivo. La articulación temporomandibular es una articulación del tipo sinovial, que se da entre tres puntos anatómicos: el cóndilo de la mandíbula, el tubérculo articular del hueso temporal y también la fosa mandibular del hueso temporal. Los movimientos de la articulación temporomandibular son la depresión, elevación, propulsión y retropulsión. En el movimiento de la depresión consiste en llevar la mandíbula hacia abajo, y la elevación consiste en regresar de un estado de depresión hacia la postura original de la mandíbula. Depresión, elevación, depresión, elevación. El cóndilo se encuentra insertado en la fosa mandibular. El cóndilo de la mandíbula en la depresión se orienta hacia el tubérculo articular, pero en la elevación vuelve a la fosa mandibular. En los movimientos de propulsión y retropulsión consiste en llevar la mandíbula hacia adelante o hacia atrás. En la retropulsión se lleva la mandíbula hacia atrás y el cóndilo de la mandíbula se orienta más hacia la fosa mandibular. En la propulsión la mandíbula se lleva hacia adelante y el cóndilo regresa a una postura original, encajando perfectamente con la fosa mandibular. Retropulsión, propulsión, retropulsión, propulsión. Esta articulación es del tipo sinovial, pero a diferencia de otras sinoviales, esta posee fibrocartílago. Esta estructura que podemos ver que cubre a toda la articulación es la cápsula articular, y esta parte externa de la cápsula es la membrana fibrosa o externa. En un corte sagital de la articulación podemos ver más estructuras internas de esta. La cápsula articular realmente se compone de dos membranas o capas: la membrana fibrosa externa que recién vimos, que se inserta en todas las superficies articulares de los huesos, en el tubérculo articular, la fosa mandibular e incluso el cuello de la apófisis condilar de la mandíbula. Y una parte interna, la membrana sinovial, que ésta se inserta en las superficies no articulares dentro de la articulación, es decir, no cubre las partes de los huesos, sino que las partes internas de la articulación. Otras estructuras son el fibrocartílago en la articulación y también una importante estructura, el disco articular, que atraviesa toda la articulación y la divide en dos porciones, la porción superior y la inferior. La porción superior actúa como una articulación del tipo articulación plana o artrodia, que nos ayuda en los movimientos de deslizamiento, como la propulsión y la retropulsión, pero la porción inferior actúa como una articulación del tipo bisagra, que nos ayuda a realizar movimientos como la depresión y la elevación. Cuando se combinan los movimientos de la articulación ya mencionados, se da como resultado el proceso mecánico de la masticación, pero estos movimientos no se llevarían a cabo si no fuera por la acción de los músculos. Participan los músculos masticatorios principalmente, pero también participan algunos músculos del grupo de los músculos suprayoideos, en lo que son los movimientos de la articulación ya mencionados. La elevación se da por los músculos temporal, macetero y pterigoideo medial y no por suprayoideos. La depresión es realizada por los músculos genioideo, miloioideo y digástrico, y un pequeño aporte del músculo pterigoideo lateral también. La gravedad también es un importante factor que favorece la depresión. La propulsión es realizada por los músculos pterigoideo lateral y pterigoideo medial y no por músculos suprayoideos. La retropulsión es realizada principalmente por los músculos temporal y macetero, y en menor parte por los músculos genioideo y digástrico también. Existe un movimiento especializado denominado lateropulsión. La lateropulsión es un movimiento más complejo y combinado a diferencia de todos los que ya vimos. La lateropulsión no es más que la lateralización de la mandíbula hacia la derecha o a la izquierda. Este movimiento es muy practicado durante la masticación, cuando movemos y masticamos los alimentos de un lado hacia otro. La lateropulsión es un movimiento realizado únicamente por los cuatro músculos masticatorios. Para su realización se debe cumplir dos requisitos:
Por ejemplo, si queremos realizar la lateropulsión hacia el lado izquierdo, debemos activar los músculos temporal y macetero ipsilaterales, es decir, del lado al que queremos realizar la lateropulsión, pero también deben activar simultáneamente los músculos pterigoideo lateral y pterigoideo medial contralaterales, es decir, del lado al que no queremos realizar la lateropulsión. Cuando se cumplen estos dos requisitos, como resultado se da una lateropulsión correcta. Por último, existen tres ligamentos denominados los ligamentos extracapsulares, cuya función es fortalecer y acompañar a la articulación temporomandibular. El ligamento lateral, que nace desde el tubérculo articular del hueso temporal y se inserta en el cuello de la mandíbula. También el ligamento estilomandibular, que nace desde la apófisis estiloide del hueso temporal y se inserta en el ángulo de la mandíbula. Y el más interno de los tres, el ligamento esfenomandibular, que nace desde la espina del hueso esfenoides y se inserta en la elevación conocida como la língula de la mandíbula.